Pero para el doctor, hay otros asesinos a los que se podría considerar incluso más malvados que Ted o Gary. Hay otros asesinos cuyo móvil es un motivo incluso más oscuro, la tortura. Les sitúo en el nivel más alto de mi escala. El Dr. Stone intenta comprender la mente de los psicópatas que se sitúan en el nivel más alto de su escala de maldad. Es un viaje que le conduce al corredor de la muerte en la prisión estatal de Livingston, Texas, para conocer a un asesino en serie cara a cara. Tommy Lynn Sells supone una oportunidad única para entender el funcionamiento de la mente de un asesino en serie. Sells fue en su apogeo un asesino particularmente sanguinario. Es como si le tuviese manía a la humanidad, quería destruir el mundo. Puede que sea uno de los pocos asesinos en serie de categoría 22, la más diabólica en la escala del Dr. Stone. Sells cometía sus crímenes indiscriminadamente, independientemente de que fueran hombres, mujeres, niños. Mataba de la misma manera que se pisa una cucaracha en la cocina. Puede que Tommy Lynn Sells nos proporcione la llave para entender al asesino despiadado más malvado de todos. Se me pasó por la cabeza el infierno de Dante. Abandona toda esperanza tú, que entras aquí. El Dr. Michael Stone ha emprendido un viaje para entender la mente de los asesinos en serie más despiadados. Torturan sin pestañear, destruyen vidas sin remordimientos. Hoy visita a un hombre al que considera el más malvado de todos. Tommy Lynn Sells. Señor Sells, soy el Dr. Stone. Nos han puesto un cristal en medio para que ninguno se lance al otro, ¿sabe? Esto es lo más cerca que me vas a tener, ¿eh? Sí, ninguno va a matar al otro. De eso ya he tenido bastante. Ya. Tommy Lynn Sells era conocido como el asesino interestatal. Habrá matado hasta 70 personas en una docena de estados del país. Era un vagabundo que daba tumbos por la nación haciendo autostop. Elegía a sus víctimas por el camino. Sells guía al Dr. Stone por su pasado tortuoso. Asegura que fue abandonado por su madre y agredido sexualmente por un vecino. Tuve una infancia jodida, de eso no cabe duda. A los 14 años escapó. 2 años después cometió su primer asesinato durante un encuentro fortuito en una casa que estaba allanando. Subí a ver qué estaba pasando y me encontré con un hombre practicando sexo oral a un chavalín. Y me dije, no, este tío va a morir. ¿Sí? Sé que me precipité, perdí el norte. Tenía una pistola en el bolsillo y sabía que iba a morir. Ya. Fue así de simple. Ya. Pero cuando lo hice, fue un subidón, como un buen chute. Una vez que Tommy probó la sangre, ya no pudo parar. Viajó de estado en estado. Al contrario que Ted Bundy o Gary Ridgway, que solo atacaban a mujeres, Tommy Lynn mataba indiscriminadamente. ¿Llegaste por este mismo camino? Vine hasta aquí, hasta la casa, hasta la puerta trasera. Las personas que matabas podían ser hombres, mujeres, niños. Había igualdad de oportunidades. ¿Te refieres a que no había un patrón? Sí. Es como si cualquiera pudiese ser el blanco. Es que la persona no es importante, es el crimen. Entiendo. Es la sensación de la sangre. El subidón, el colocón. Entonces, en total, ¿cuántos has matado? ¿Qué respondes a eso? Intenta... ¿Qué? Vaya. Pues no sé. Calcúlelo usted mismo. Un par es 4 por año. Durante 20 años, ¿cuántos son? De 50 a 70. Sí, algo así. Ya. Probablemente más. Ha hablado del subidón. Sí. Y tiene mucho sentido. Me imagino que gran parte procede, y por eso quiero que me lo digas tú, de la sensación de poder sobre otras personas. Dicen que violar a una mujer es un tema de poder. En ocasiones, muchas de las veces. Yo creo que se trata más de sexo.
La noche de su último asesinato, la Nochevieja de 1999, Sells irrumpió en esta caravana, donde 2 niñas de 10 y 12 años dormían. La policía le grabó merodeando por la escena del crimen. Intenté entrar por esta puerta de aquí. Intenté abrirla, pero no tuve suerte. Así que vine por aquí. Hay una diferencia entre disparar a alguien en la cabeza a cortarle el cuello. Se tarda más, hay más sufrimiento. Si se le apuñala en el estómago, aún se tarda más, ¿me entiende? Me refiero a que si su idea principal era voy a deshacerme de esta persona y para que no sufra, lo haré de la manera más rápida, a veces parece que hacía lo contrario. ¿Insinúa que disfrutaba con lo que hacía? No lo sé. La cuchilla tiene algo. Hacer el corte. Ver cómo se abre la herida. El agujero. Y la sensación que produce. Quizá me convertí en un adicto. Nunca se sabe qué va a ocurrir cuando lidias con alguien como Sells. En algunas ocasiones, no siempre, se trata de una madre y su hijo. Tengo una respuesta para eso. Adelante. Y lo he pensado mucho, porque fue un revulsivo para mi cabeza en 1 o 2 ocasiones. Por lo que pasé cuando era un niño. Las pesadillas, el drama, la realidad de quién era y lo que me habían hecho. No quería que le pasase a otra persona. Tommy Lynn Sells argumenta que mataba a los niños para librarles del sufrimiento después de matar a sus madres. Si tenía algo contra alguna persona y otra era testigo, no quería que fuese una carga durante el resto de su vida. ¿Tiene sentido? Les evitabas el sufrimiento que hubieran padecido toda su vida. Es la mejor respuesta que puedo dar. Si simplemente se trataba de librar a la otra persona del sufrimiento de tener que vivir sin una madre o quien fuese, quizá podrías haberlo hecho de una manera más suave. ¿Se puede hacer suavemente? Sí. Joder. ¿Sabes cómo se siente uno cuando te atan a una camilla y todo tu interior está ardiendo? Hay una diferencia. ¿Y dicen que eso es humano? Sells variaba su manera de matar. Esta ventana estaba abierta. En ocasiones utilizaba un cuchillo, otras una pistola. Así que el cuchillo y la sangre era mejor que otros métodos. Una pistola, por ejemplo. No me gustan las pistolas. Son peligrosas. Bueno, imagino que un cuchillo en tus manos también es bastante peligroso. Tommy, a decir verdad. ¿Tú crees? No hace falta ser muy listo para darse cuenta, ¿no? En una ocasión mató a una familia entera, apaleando a una mujer embarazada y matando al feto. Después asesinó a su hijo de 3 años. ¿Tuvo una sensación diferente la primera vez que mató a una persona en Mississippi? ¿Fue un subidón distinto? La primera vez fue... Aún puedo verla a cámara lenta. Y desde entonces cada vez era más... ¿Acelerada? Más rutinaria. Ya no encuentro el dragón que busco. No consigo ese subidón, esa misma liberación de rabia que sentí la primera vez. ¿Liberaste rabia? Sin duda. Fue como si un cristal explotase y notase escalofríos por aquí. Me cuesta mucho imaginármelo si no hay al menos un elemento de poder. La vida y la muerte está en las manos de Tommy Sells, en las de nadie más. Yo tengo el poder, como Dios. Puedo decidir quién vivirá y quién morirá. Es lo máximo. ¿Como quién dice? Dios. Dios. ¿Crees en Dios? ¿Y es psiquiatra? Menuda Bueno, se puede entender ese Dios como poder. Es una manera de hablar, no se trata necesariamente de algo religioso. No estaba jugando a ser Dios. Tommy no es un Dios. Tommy es un individuo muy jodido y complejo.
La noche de su último asesinato, entró en la habitación de 2 niñas. Desperté a esta niña y dio un salto y le dijo a esta otra que fuese a buscar a mamá. La apuñalé aquí. Entonces dio un salto hacia atrás y le corté el cuello. Cayó justo ahí. No puso resistencia, simplemente la maté. Y a la pequeña de aquí me acerqué y le hice así. Una de las niñas sobrevivió. Con la garganta abierta, recorrió 3 kilómetros para avisar a la policía. Fue capaz de ofrecer una buena descripción y Sells fue arrestada de madrugada cerca de su casa 2 días después. ¿Se movía, intentaba escapar o algo? No, simplemente estaba tumbada. Bien. Los científicos están empezando a demostrar que los cerebros de los psicópatas despiadados no tienen respuestas emocionales normales. ¿Gritó o hizo algo cuando la cortó? Sí, pero no muy alto. Vale. Lo más importante que dijo fue, ve a buscar a mamá. Esta necesidad arriesgada de matar sin ningún tipo de empatía, sin compasión, convierte a Sells en un verdadero psicópata. Hoy podría decir, Tommy, el doctor Stone es un buen tipo. Y mañana podría levantarme y pensar, cabrón, ha intentado colármela. ¿Entiende? Sí, por eso hay un cristal. ¿Tú crees? Totalmente. Podría ser una de sus víctimas si no hubiera un panel de cristal. Creo que Sells cumple los requisitos para ser un psicópata en un grado muy elevado, especialmente si pensamos en los factores relevantes de la personalidad del psicópata, como la falta de atención, la ausencia de remordimiento, la falta de compasión o empatía y la incapacidad de asumir la responsabilidad de sus propios actos. Son los rasgos esenciales de la personalidad que relacionamos con el concepto de psicópata. El Dr. Stone concluye que el asesino interestatal encaja en el escalofriante perfil de un psicópata sin respuestas emocionales normales. ¿Piensas que los remordimientos son algo de otro planeta? ¿Que no tienen nada que ver con tu vida? Nada. Ya. Pero, ¿sabes qué? Cuando pienso en cómo liberar la ira, cómo soltar toda esta rabia, cómo deshacerme de todos estos pedazos de cristal, pienso que debería tener remordimientos. Y si los tuviera, ¿qué pasaría? Probablemente me colgaría o algo parecido. Para el Dr. Stone, Tommy Lynn Sells es incluso más desaprensivo que Gary Ridgway o Ted Bundy. Es el asesino más despiadado que he conocido. De hecho, para él es un subidón. Le provoca verdadero placer ver sufrir a los demás. Por este motivo, le colocaría en el nivel 22 de mi escala. Algo en la mente de Sells le permite cometer estos crímenes atroces. Incluso siente placer al ver morir a los demás. En la Universidad del Sur de California, Michelle Phan estudia a los psicópatas. No experimentan el miedo ni la ansiedad, igual que la mayoría de la gente. Por lo que cuando piensan en cometer un crimen, mentir, engañar en una prueba, no les afecta tanto como a alguien como usted o como yo. Los científicos han determinado que los psicópatas no experimentan las emociones de la misma manera que los demás. Otro rasgo emocional que define a los psicópatas es que no sienten